Hola a todos, un saludo cordial desde Jerusalén, Tierra Santa. Hoy quiero hacer una pequeña introducción a la filosofía judía. Voy a estar trayendo algunos de los comentarios del profesor Peter Adamson, que es un reconocido filósofo que en una de sus obras, La filosofía en el mundo islámico, pues trae las biografías, pensamiento filosófico de los judíos que vivieron durante este periodo, específicamente el periodo medieval en países árabes, países islámicos específicamente, más que países árabes, países islámicos, porque estamos hablando acá de un área que comprende, por ejemplo, lo que es hoy Persia, que siempre ha sido cuna de grandes pensadores, de grandes filósofos, de grandes científicos. Luego también tenemos un territorio que es todo el norte de África, Marruecos, Egipto, etcétera. Entonces, habría que hablar más de territorio de lo que eran los famosos imperios islámicos, donde por supuesto ya comunidades judías, grandes médicos, rabinos, también filósofos, científicos, etcétera. Cuando hablamos de los orígenes de la filosofía judía, de lo que podemos definir realmente como filosofía, siempre hay que hablar de aproximaciones, nunca se puede hablar de definiciones exactas, sino de que son interpretaciones o intentos de, digamos que en tiempos recientes, tratar de fijar de alguna manera lo que podemos reconocer con lo que nosotros en nuestro tiempo definiríamos como pensamiento filosófico. Entonces, aquí habría que remontarse, por supuesto, a textos judíos muy importantes como es la Torá y como es el Talmud. Y de hecho, por ahí comienza lo que los filósofos, ¿no? Que estudian lo que llamamos filosofía judía, pues como origen, ¿no? O fuente primaria del interés del pensamiento intelectual de los judíos. Hay algo muy importante a tener presente y es la serie de debates que tienen lugar específicamente en la época medieval dentro, como decía al principio, del mundo islámico, porque fueron los árabes quienes tradujeron los grandes textos de la medicina, de las matemáticas, de las ciencias, pero también de la filosofía, del griego al árabe. Entonces, los grandes filósofos de la época medieval eran los pensadores islámicos. Y vuelvo a decir islámicos no específicamente árabe, porque no estamos hablando aquí de etnias o de razas o de tribus, sino que estamos hablando acá de lo que compone, como decía, el imperio, los diferentes imperios islámicos, pero y si hablamos de realmente científicos o filósofos por rango y por cantidad, habría que hablar de los persas, o sea, lo que es Irán, son los más grandes a través de la historia. Pero se abarcan generalmente para estudiarlo dentro de la categoría de lo que llamamos la filosofía en el Islam. Fueron los musulmanes quienes tradujeron las obras de los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Plotino, etcétera, al árabe, igual que los grandes tratados de medicina de Galeno, las obras de matemática, etcétera. Entonces, los judíos que vivían en países árabes, que hablaban el idioma árabe, que su cultura era la cultura también de los países árabes, pues, como toda persona de su tiempo, y se estaban familiarizados de alguna manera, era parte de sus vidas todos los debates actuales, qué sucedía, cuál es el pensamiento intelectual, de qué está hablando la gente, cómo afecta esto. Todas son cosas que eventualmente pues llegaron también al mundo judío y tenemos el desarrollo de grandes luminarias en esa época. Específicamente la persona que se reconoce como el primer filósofo es en este periodo es David Muqammis, un filósofo judío médico de Irak, Babilonia en aquel tiempo, Mesopotamia, diferentes nombres, ¿no? Es la misma región, que fue el que tenemos el primer tratado de, digamos, de filosofía. Algunos lo consideran incluso el padre de la filosofía judía. David, David Abu Suleiman Muqammes Raqi. Y sobre él
se le considera el primer filósofo judío medieval porque es el primero que tenemos un texto que se haya encontrado, pero puede ser que antes hubiese otros escritos que no nos han llegado. Entonces, de él el texto más antiguo que tenemos, donde hace una serie de comentarios, donde cita y analiza el pensamiento de Aristóteles, Platón, acuerdos, desacuerdos, trae comentarios bíblicos. Incluso hay detalles que indican de ciertos, al menos dos capítulos de su obra que de alguna forma se entremezclaron con los comentarios al Sefer Yetzirah. Entonces, esta es la persona que probablemente sería, ¿no? El primer filósofo judío medieval, David ibn Marwan al-Mukammas al-Raqi, como les decía. Estamos hablando de alguien que vive a principios del siglo IX, o sea, en los 800 y algo, y que considerado, como les decía, el primer filósofo judío de época medieval, hasta que no aparezca otra evidencia más antigua, ¿no? Ahora, ¿en qué se basaba la filosofía judía realmente, ¿no? Hay que tener presente esto. Y aquí vamos a regresar al tema de la interpretación de los textos religiosos, lo que llamamos textos revelados. En este caso, por supuesto, la Torá es el texto principal del judaísmo. Ahora, el por qué el interés de los judíos en la filosofía, lo que llamamos filosofía, es un desarrollo que tiene lugar específicamente en época medieval, cuando por supuesto todo esto comienza a despertar el interés en los países islámicos y los árabes musulmanes, pues están todo el tiempo de alguna manera usando el pensamiento filosófico para aplicado a la interpretación teológica de los textos del Corán. Entonces los judíos copian ese mismo modelo del pensamiento filosófico griego y también de árabe, específicamente de del grupo conocido como Mu'tazila, porque habían dos grandes grupos de filosofía, lo que llamamos el discurso intelectual islámico en el mundo árabe que se llama Kalam, y que habían al menos dos grandes grupos de los más reconocidos, que eran los Mu'tazila se le llama también, y los Asharia o Asharita sería como la traducción o quizás la transliteración de esa palabra árabe en castellano. Los Mu'tazila era un grupo de filósofos musulmanes islámicos que admitían más la racionalidad, el pensamiento racional, de que los textos, que en este caso el Corán, el texto de ellos, debía ser interpretado racionalmente. Si tú lees si en el Corán se habla de Dios, del trono de Dios, de la mano de Dios, de los ojos de Dios, pues dicen los Mu'tazila, eso no es literal, sino que eso tiene que interpretarse de manera racional. Había otros grupos, como los Asharia, que ellos pues tenían otras visiones de cómo interpretar esto, ¿no? Quizás un poco más literalistas, aunque sabemos que todo esto se fue modificando con el paso del tiempo, incorporaciones de otras escuelas, y se creó, de hecho, la escuela de los Ashari es una mezcla del racionalismo o de la visión literal de Ibn Hanbal, que es uno de los grandes comentaristas del Hadith en la tradición islámica, que es súper literal al texto, pero eso se combinó con luego también racionalismo, porque el que fundó esa escuela, Ashariya, venía de los Mu'tazila, solo que hizo otra serie de combinaciones y ya sabemos que esto se ha ido modificando con el tiempo. Entonces, tenemos la Mu'tazila que admiten el libre albedrío y tenemos a Sharia que dicen no hay libre albedrío, solo es la voluntad divina. Y ahí están los debates, debatiendo todo el tiempo. Entonces, tenemos los pensadores judíos que decían el libre albedrío existe, el hombre tiene libre albedrío. Por tanto, los filósofos han situado más la filosofía judía del lado de la Mu'tazila, aunque no se puede decir que fuese de acuerdo a todo lo que decía esa escuela, pero en términos generales de las grandes escuelas de pensamiento, porque los grandes filósofos de la época medieval eran los musulmanes.
Los más grandes filósofos de la época medieval eran los musulmanes. Todo lo que se desarrolló de filosofía luego, ya sea en el mundo judío, es tomando el pensamiento islámico y debatiéndolo dentro de las mismas, los intereses de la comunidad judía, lo que preocupaba la mente de los judíos, la Torá, el Talmud, la interpretación de textos de la Halajá, todo eso viene del pensamiento filosófico, pero a través de la filosofía árabe. Y después, a través de las traducciones del árabe al hebreo, también se trabajó en traducir esos textos al latín, y del latín es que pasa después a Europa, al mundo cristiano. Entonces aquí tenemos un proceso que en esa época los más grandes filósofos eran los pensadores, los filósofos musulmanes, los islámicos, que tenemos aquí al Farabi, que se considera el segundo maestro. O sea, el primer maestro en la filosofía es Aristóteles. Segundo maestro, o sea, como maestro se refiere en este caso a alguien que ha comentado en todas las áreas del conocimiento, del saber, de la metafísica, de todo. Matemáticas, astronomía, todo lo que se mueva, porque filosofía no es como hoy debatir cosas racionales solamente. No, los filósofos antes eran médicos, eran matemáticos, eran astrónomos, estudiaban toda la ciencia, estudiaban el alma, los misterios del alma, el espíritu, todo. Eso se consideraba filosofía. Entonces, la persona que comentó sobre todo política, gobierno, cómo dirigir una ciudad, cómo estructurar todo, fue Aristóteles, el primero. Y se considera hasta hoy el primer maestro. El segundo maestro que comentó sobre todo esto, más que nada siguiendo el modelo de Aristóteles, fue Al-Farabi. Entonces, ahí tenemos a los que a través del tiempo en la filosofía se han conocido como el primero y el segundo maestro. Dos, estas fueron las dos grandes influencias en el pensamiento de Maimónides. Toda la filosofía de Maimónides es igual, todo viene a través del mundo árabe. Todo, cuando hablemos de filosofía judía, es todo a través del pensamiento islámico, adaptado al mundo judío. Y después hicieron lo mismo los cristianos. Entonces, tenemos, por supuesto, otros grandes pensadores en el mundo islámico, como es Avicena, Ibn Sina, otro gigante, Averroes, el último de los grandes filósofos, y el filósofo que en su época siglo, estamos hablando aquí, siglo, final del siglo XII, siglo XIII, el último de los grandes filósofos y el más grande filósofo aristotélico del momento, en su época. Entonces, tenemos acá, les decía, lo que es un desarrollo del pensamiento filosófico judío, pero que está dentro del contexto del estudio de los textos sagrados judíos, que es la Torá, y vamos a ver luego, por supuesto, la Mishnah y la Gemara, que componen lo que llamamos el Talmud. Ahí también podemos citar un poquito el Midrash, pero voy a explicar el contexto a lo que me estoy refiriendo. Se formó un debate muy grande en la época medieval, que es acerca de la autoridad para interpretar y sobre la revelación. ¿Qué significa esto? El debate comienza en el mundo islámico sobre el tema de la revelación, porque los musulmanes dicen Dios a través de diferentes épocas ha enviado muchos profetas. A todos los pueblos de toda la tierra, dicen los musulmanes, Dios envió profetas. En la India, envió en China, donde todas las culturas de la tierra, dice Dios envió profetas, que muchos quedaron textos, otros se han perdido. También tenemos la tradición de los profetas de Israel, dice el Islam, pero también hay profetas, admiten que hay profetas en todo el mundo, que Dios envió siempre profetas. Pero el último profeta, dicen los musulmanes, es Mohammed, no hay más revelación. ¿Por qué dicen ellos esto? Bueno, aparte de las relaciones, aparte de temas de religión y teología y de admitir que como por supuesto cada cual va a defender su verdad, pero más que nada es que hay un punto aquí a debate. ¿Cuántas veces va a seguir Dios revelando textos o libros sagrados? ¿Cuántas veces va a seguir enviando profetas? ¿Hasta cuándo? ¿Hace falta seguir todo el tiempo mandando revelaciones a la gente? Ese era el debate que había entre los filósofos medievales, porque es como la famosa historia de la persona que está ahogándose, ¿no? Y se sube como se agarra a un tronco o algo así, y está, Dios mío, ayúdame, sálvame. Y aparece un barco y lo van a rescatar y dice, no, 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 gracias, gracias, Dios me va a salvar. Viene y pasa otro barco, lo van a rescatar, le tiran un salvavidas, no, 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 deje, gracias, que Dios va a venir a salvarme. Viene un helicóptero, le envían una soga para sacarlo. No, no, deje, gracias, gracias, que Dios me va a salvar. La persona se ahoga, sube al cielo y lo primero que le dice el hombre es reclamarle, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué no me salvaste? Yo tenía fe en ti. ¿Qué hiciste por mí, Dios? Me traicionaste.
Dice que Dios le respondió y le dijo, mijo, pero si te envié un barco, otro barco, un helicóptero, ¿cuántas veces te voy a enviar para salvarte y tú no quisiste nada? Entonces, eso es un poco el debate que había en cuanto a interpretación. Decían los filósofos, Dios ha enviado muchos profetas, ha habido muchas escrituras, no solamente es la Biblia, ni es solamente el Corán. Otra vez, en el entendimiento de ellos entendía que cada profeta en su época había enviado textos a su pueblo, no sé. E incluso hay un entendimiento de los musulmanes que Buda podría ser uno de esos profetas. Se habla de en el hinduismo también había sus profetas. Lo que pasa es que el Islam siempre dice, ha habido revelaciones, pero con el tiempo hubo corrupción. Y es la acusación que lanzan los musulmanes contra los judíos y contra los cristianos. Entonces decían los musulmanes, la última revelación que ya Dios envió es el Corán y el último profeta es Mohammed. Ya no hay más nada. ¿Hasta cuándo te van a seguir enviando salvavidas? Ese es el punto que sostienen los musulmanes hasta hoy. Ahora, eso lanza una cuestión. ¿Es suficiente con interpretar y leer el Corán? Perdón, ¿es suficiente con leer el texto del Corán literal o hace falta interpretación del texto? Ahí empezaron los debates. ¿Hay que interpretar, sí o no? Ahora, esto es un periodo que alguien diría sí, pero es que el Islam llegó tardío. En el judaísmo ya tenemos, en el Talmud, en el siglo I, el periodo que tomó el Talmud, desde el siglo II aproximadamente, algunos dicen siglo V, siglo VI. De que se fue compilando el Talmud y son totalmente debates de los rabinos que incluso pueden haber sido desde antes, del siglo I o -1, o desde antes incluso. Sí, pero habría que analizar si el Talmud se considera un texto de filosofía o no. En la opinión de la mayoría de los filósofos dicen sí, el Talmud es un texto de filosofía. Ahí voy a entrar, pero solamente estoy explicando el contexto de qué fue el revuelo que se formó en la época medieval para nosotros hablar de lo que podríamos llamar filosofía judía per se, en lo que nosotros en tiempo moderno podemos entender que es filosofía judía. Porque la filosofía es desde los griegos, los romanos, o hay filosofía desde antes. Cuando hablamos de filosofía, inmediatamente pensamos en los griegos, Aristóteles, Platón, los grandes pensadores. Nadie está pensando en gran filósofo directamente en el Talmud. Ni está pensando en Buda, ni está pensando en el hinduismo, ni en Lao Tzu, ni nadie. Aunque pueden ser filósofos. Pero cuando todo el mundo piensa en filosofía, los que han escrito sobre todo, tenemos a los griegos. Está Aristóteles y Platón. Dos escuelas diferentes, pero con una gran influencia en el Islam y en el judaísmo, y en el cristianismo, por supuesto. Porque estamos analizando aquí el pensamiento filosófico de Occidente, eso es muy importante. La filosofía que existe en los países como por ejemplo de Asia, de China, de la India, del Himalaya con el budismo, los tibetanos, es una filosofía, tienen su filosofía, pero un poco diferente a la filosofía que se desarrolló en Occidente, que es lo que estamos explicando acá, en el contexto de la filosofía judía. Entonces, todos estos debates acerca de si había que interpretar los textos, quién tenía autoridad para interpretar los textos, es una interpretación libre que cada persona porque lea puede interpretar, porque dice yo puedo de alguna manera también entender lo que Dios me está hablando a mí, me entregó la Torah a cada uno, Dios entregó la Torah a cada persona, por tanto yo también puedo interpretar el texto como yo quiera, según yo percibo, según mi intelecto. Hay tal cosa, ¿quién tiene autoridad de interpretación? ¿Cuánto se tiene que interpretar un texto? Si se interpretó un texto, digamos, en un primer momento, con la Mishnah, con el Talmud, ¿hace falta seguir interpretando? Todos esos debates era lo que ocurría en la época medieval. Que vuelvo a decir, estaba todo eso moviéndose en el mundo de los islámicos, también el mundo es judío. No podemos separarlo porque la filosofía judía está unida a la filosofía islámica. El judío bebe de las fuentes islámicas, porque otra vez, toda la filosofía griega primero pasó por el árabe, y los judíos de lengua árabe, de cultura y de hablar árabe, pues ahí es lo que estudiaban. Entonces, ese debate, como les decía, pasa al mundo judío y comienza ahora a una especie de debate, ¿no? Entre grupos judíos, porque estaba el grupo de, por supuesto, la tradición rabínica, decían, los que podemos interpretar somos los rabinos. Pero había otro grupo de judíos, los caraítas, que decían no, nosotros no aceptamos la autoridad del Talmud. Con la Torá es suficiente. Y cada cual puede leer la Torá e interpretar la Torá. ¿De dónde sacas tú que dices que ese texto también tiene autoridad?
divina. Porque eso es muy importante. Y vamos aquí ahora a hacer una pausa. Vamos a regresar un poco más en el tiempo. Y explicaba ahorita que en el entendimiento, tanto de los filósofos judíos como de la filosofía en general, que se estudia incluso en las academias y tal, se considera que el Talmud es un texto de filosofía. ¿Por qué? No es que el Talmud esté hablando directamente citando igual como hacen como los pensadores eh, griegos o los romanos. No, el Talmud es un texto que está hablando de temas que está dividido en tratados, en órdenes, que tienen que ver con temas desde la agricultura judía, las leyes judías de cómo guardar el Shabbat, cómo hay que rezar, las leyes que tienen que ver con la pureza ritual, la compensación cuando alguien, digamos que dañó la propiedad de otro, cómo hacer retribución. También trata temas éticos, de moralidad, los debates entre los rabinos, las opiniones diferentes. Entonces, todo eso, pues en el entendimiento de lo que se considera el debate, pues el debate está también en la filosofía, los filósofos no están de acuerdo en todo esto, es el intelecto humano debatiendo contra otro intelecto para buscar la verdad, para buscar o acercarse a la que llamamos verdad. No hay tal cosa como una verdad, sino que es todo el tiempo un aumento progresivo de mayor entendimiento o profundidad de temas. Y ahí vamos a explicar luego, como decía ahorita, el concepto de que todo el tiempo estamos interpretando. Nadie puede sacar alajá directamente del Talmud. Nadie saca alajá directamente de la Torá. Todo el tiempo hay interpretación, hay comentarios al Talmud y comentarios a comentarios y todo el tiempo cada cual de acuerdo a su época. Siempre hay una base, pero se siguen los comentarios de acuerdo al periodo, de acuerdo a la época, etcétera, por las grandes mentes que se dedican a ese tipo de análisis de las leyes judías o de estudios talmúdicos. Entonces, les decía, este era el debate que ocurría. Esto no es nuevo tampoco, porque si regresamos en la historia del mundo judío es igual, los diferentes grupos judíos en el siglo I y en el siglo -1, donde estaban los sadoquitas que tenían una creencia distinta. Habían, por supuesto, los grupos de los saduceos que tenían ideas diferentes, no admitían tradición oral, por ejemplo. Los saduceos solamente el texto de la Torá y la interpretaban un poco como libre, por eso es que ahí dicen que los caraítas son una mezcla de ideas de de los saduceos y y estos saduceos porque vienen de Sadoc, de este sacerdote que les decía. Aunque en la cronología que tenemos de la tradición rabínica se dice que estos eran grupos que en un momento estaban en la tradición rabínica y, y apostataron y surgieron grupos diferentes. Pero bueno. Esta es la tradición que afirma la tradición rabínica. Los académicos o ellos mismos no admiten eso. Ellos tienen otra idea diferente. O sea, esta es la postura que tiene el judaísmo tradicional, que es mayoritariamente rabínico, y dicen, no, no, ustedes eran del grupo de nosotros, lo que pasa es que apostataron y tienen otras ideas. Quiere decir que nosotros tenemos la tradición más antigua, ustedes son los que en algún momento de la historia se zafaron y hicieron cosas diferentes. Pero ellos aunque sí ha habido procesos históricos, más en esta época estamos analizando siglo IX, siglo X, la época de Rabbi Sadia Gaon específicamente, que el famoso Anán Ben David y todos los demás caraítas, pero realmente aquí hay que ir más atrás, porque vuelvo a decir, todos estos debates judíos no son nuevos, esto va desde mucho antes, no todo, los textos que nos llegan tampoco es que todo porque está escrito en un texto uno tenga que admitir que tiene que ser porque está escrito. No, no es tan así. Hay una intencionalidad cuando se escribe algo, hay un objetivo cuando se escribe algo, hay un interés cuando se escribe algo, hay una agenda cuando se escribe algo. Entonces hay que disectar los textos y a escuchar también las posturas de cada cual. Esto no es de creencia, sino de análisis. Y de escuchar cuáles son las posturas de cada persona y cada cual seguirá su grupo. Entonces, tenemos es que incluso si regresamos más atrás todavía, en el siglo I y el siglo I, tenemos a Filón de Alejandría, que curioso, aunque se considera un filósofo, es curioso que no se considere el padre de la filosofía judía. Y sin embargo, Filón de Alejandría es considerado un filósofo. Tenemos un rabino y al mismo tiempo tenía una mezcla ahí de pensamiento helenístico, pensamiento griego con aspectos filosóficos con comentarios a la Torá. Son muy interesantes. Tiene comentarios a la Torá. Entonces, aún así,
si te regresamos, les decía, incluso mucho antes de que se escribiese el Talmud o la Mishnah, ya tenemos a Filón de Alejandría en el siglo I, siglo -1, en Egipto, que era de los líderes de la comunidad judía de Egipto, que pues es muy helenizado, de habla griega, etcétera. Entonces, pero aún así les decía, lo que se considera filosofía, filosofía judía, estamos hablando realmente del periodo medieval, porque si vamos a buscar en la historia, siempre vamos a encontrar uno aquí, uno allá, otro aquí, o sea, como regado así. Pero filosofía, filosofía fuerte, estamos hablando en la época medieval, es cuando empiezan a aparecer grupos de escuelas. Esa es la diferencia. Escuelas de pensamiento que las podemos situar dentro de la filosofía judía. Porque otra vez, desde antes sí, ya tenemos eh, digamos, personalidades que se pueden situar y se les puede llamar filósofos, sí. Pero cuando hablamos de filosofía, a lo que nosotros entendemos hoy en la interpretación moderna, es filosofía en el contexto del pensamiento de Aristóteles y Platón. Y el Talmud no habla ni de Aristóteles ni de Platón, aunque sea encuentro de los rabinos con los filósofos, y yo estoy convencido, y los académicos, estoy seguro que muchos también están de acuerdo, que los rabinos del Talmud tienen que haber conocido y conocían al dedillo la filosofía de Aristóteles, conocían al dedillo la filosofía de Platón y todo el pensamiento de griego. Al dedillo, porque en el Talmud encontramos muchas veces palabras griegas, así que te lanzan de momento una palabra en griego, y si esto es donde sale, te dice la influencia helenística que hay, porque hubo un momento en que Judea estuvo muy helenizada. Por eso fue la famosa batalla de los macabeos en su momento, porque Alejandro Magno conquista toda esta zona. Entonces, el pensamiento helenístico entró aquí a Jerusalén, donde estoy yo en este momento haciendo este vídeo. Entonces, los sabios del Talmud conocían la filosofía griega, muy bien. Conocían el pensamiento de los sabios de Roma también, muy bien. Y por eso hay debates. En el Talmud hay menciones de rabinos debatiendo con filósofos. Claro, para tú debatir con un filósofo tienes que saber su sistema, su método. Y en el judaísmo tenemos un concepto que dice que para derrotar al enemigo tienes que también estudiar sus libros. Y los rabinos eran mentes geniales, brillantes. Entonces, es obvio que cuando uno mira el Talmud, todo ese sistema de análisis, de debate, de racionalidad, de tema de ética, todo eso lo sitúa dentro de lo que nosotros hoy, les decía, podríamos llamar filosofía. Porque incluso es probable que haya un métodos de análisis que derivan de la intelectualidad del pensamiento, como les decía, de Aristóteles, de Platón, etcétera, que vivieron muchísimo tiempo antes. Y que esto era lo normal, esto no tiene que extrañarnos hoy, que todo el tiempo estamos haciendo distinción entre judío, musulmán, señores, no. En tiempo antiguo, como hoy realmente en el mundo que no tiene que ver con religión, uno estudia la ciencia, los científicos no andan pensando que el que escribió un tratado de matemática que si era musulmán o si era cristiano. ¿A quién le importa eso? Lo que me interesa es el conocimiento. Entonces, en la época aquella era igual. Los sabios judíos estudiaban el pensamiento de los griegos, de los romanos, ellos también estudiaban el pensamiento de los judíos y el pensamiento de la India también hay influencia en esto. Hay influencia aquí por muchos sitios. Esos otros temas históricos que no voy a entrar ahí ahora. Entonces, hablamos de una tradición judía, que es la tradición de los rabinos, una tradición que se establece realmente o forma lo que llamamos el judaísmo rabínico después de la destrucción del templo, donde ahora donde no hay templo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estructurar los rituales? ¿Qué hacemos? Antes simplemente la gente iba al templo, llevaba una ofrenda y ya está. No ibas a más ningún sitio, no había sinagogas. No había tal cosa de hacer oraciones tampoco, de rezos. Sí, podías hacer una petición, podías pedir aquí y allá. Está también, es cierto que desde la época de Esdras se dice que había ejemplos de la Shemona Esdras. Ok, pero realmente no había ese concepto estructurado, sistemático que tenemos, que se formó después. Que fue como los sabios se sentaron en Yafné y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y se estructuró con más fuerza, con más solidez, bases que ya existían, ok, pero que ahora se le da un carácter más sólido, sistemático, de lo que es la sinagoga, de lo que es el rezo, de lo que es el pensamiento judío, de lo que es ahora, si no hay templo, ¿cómo expío mis faltas? Bueno, a través de la tefilá, a través del rezo, a través del estudio. A través de las buenas acciones. Todos son estructuras del pensamiento de los rabinos luego de la destrucción del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos lo que aparece, que es la compilación de diferentes tradiciones antiguas. Por eso decía, ya esto estaba, pero estaba esparcido, no estaba escrito.
Y eso es lo que el argumento rabínico que dice, estas enseñanzas no vienen de nosotros, vienen de Moisés incluso, dicen ellos. Y es cuando se pone por escrito, por bueno, de factores históricos de matanzas, persecuciones y muerte de los grandes sabios del pueblo judío, que dijeron esto hay que escribirlo porque si no se olvida todo. Se va a perder la tradición. Y solo Dios sabe cuántas cosas se pueden haber perdido. Entonces, se empieza a escribir la Mishnah. Y tenemos que para el siglo tres realmente, porque la Mishnah se completó hacia el año 200. Cuando tenemos el 201 ya es siglo 3. Pero decir 200, eso yo creo que es una cifra más, como decimos en inglés, polite, porque a los historiadores les gusta fijar las cosas, no les gusta mucho 200 días, 200, se puede, sí, cuando se sabe hacer con ciencia cierta, pero alrededor, vamos a llamarlo así, alrededor del año 200, final del siglo II, realmente siglo III, vamos a llamarlo así. Final del siglo II, composición, principio del siglo III, llamaremoslos así. Pero para cerrarlo redondo, año 200, lo sitúan aproximadamente. El editor, y digo bien editor, no autor, que es otro error que la gente cree, el autor de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nasi. No, Rabbi Yehuda Nasi reunió, compiló junto con otro grupo de los eruditos de esa época, que se sentaron bajo su guía a compilar todas estas tradiciones, debates de los rabinos, análisis en lo que llamamos la Mishnah, que es lo que luego conoceremos como la tradición oral, que es básicamente enseñanzas para entender el texto escrito de la Torah. Dice la tradición rabínica que la Torah por sí misma hay muchos huecos, cosas que no se comprenden. Entonces todo eso se pasaba oralmente. Y hubo necesidad en algún momento de ponerlo por escrito, como ya mencionaba. Y es cuando este rabino, el Yehuda Nazir, que era un filósofo también, dicen que era amigo de Marco Aurelio, el filósofo, el emperador romano. Entonces, Rabbi Yehuda Nazir con otro grupo de eruditos, rabinos, se sientan y compilan lo que llamamos la Mishnah, que está súper condensada. Ese súper condensado de textos en ese momento en que se pone por escrito, todos los que allí estaban comprendían en pocas palabras lo que ahí se condensaba toda esa sabiduría, pero con el paso del tiempo ya el nivel de conocimiento fue bajando y la gente no comprendía ni siquiera lo que estaba ahí. Por eso hizo falta no solamente ahora la Mishnah, también un comentario a la Mishnah. Y ese comentario a la Mishnah llegó en forma de debates entre rabinos, es lo que llamamos la Gemara. Y la Mishnah y Gemara es lo que llamamos Talmud. Entonces, aquí tenemos un texto de análisis, de debate de la religión judía, de aspectos de la vida judía, de la ética, de muchas cosas, amplio, que se puede considerar textos filosóficos judíos. Ya les decía, esta es la tradición que dio forma a lo que hoy tenemos todavía, que es el judaísmo rabínico. Pero hay que recordar que el judaísmo rabínico es el que sobrevivió después de la destrucción del templo, pero que había otros grupos de judíos que tenían ellos también una tradición según ellos, desde Moshe también. Y ahí estaban los saduceos, ahí estaban los esenios, ahí estaban tantos otros grupos que seguro que se han olvidado ni siquiera sabemos. Entonces, esos grupos también sostenían que lo de su grupo era su verdad. Los esenios decían lo de nosotros es lo verdad. Contra la tradición rabínica, contra los saduceos del templo, contra muchas cosas. Entonces, cada cual aquí sostiene lo suyo. Lo que pasa es que al final todo el mundo fue barrido y el que quedó fue la tradición rabínica. Y esa es la que se implantó. Ahora, no significa que no quedasen ideas o restos de esos grupos. No significa que se eliminó a todos los judíos de esos grupos, no. Eventualmente todo el pueblo judío se reagrupó y la mayoría de lo que quedó fue la tradición de los rabinos, la tradición rabínica y es lo que dominó. Pero esos que quedaron de los saduceos, de los esenios y otros grupos, esas ideas también se infiltraron dentro de la tradición rabínica y eso sería quizás momento de estudio en otra ocasión, de ver los rastros de esas ideologías, cómo también luego la vamos a ver resurgir en lo que llamamos el judaísmo de los caraítas, que es un poco parecido a los saduceos. Las enseñanzas de los esenios, un poco parecido luego a lo que llamaremos luego la Kabbalah. Pero realmente habría que hablar de una especie de misticismo, de magia judía incluso. Eso se ha estudiado en muchos libros sobre eso antes de lo que llamamos Kabbalah. O sea, aquí hay muchos conceptos que
uno fácilmente se puede dividir se puede perder entre tantos conceptos. Pero filosofía judía real, de lo que nosotros en los modernos comprendemos, la tenemos que situar en la época medieval, como les decía, en el contexto de los imperios musulmanes, islámicos, que traducen la filosofía del griego al árabe y del árabe al mundo judío, porque vuelvo a decir, los judíos hablaban árabe, esa era su lengua y su cultura. Luego se hicieron algunas traducciones al hebreo, pero realmente los pensadores estudiaban directamente en el árabe porque este es su idioma materno, diario, en lo cual en el que escribían, etcétera. Entonces, tenemos acá, les decía, estos debates de autoridad en el mundo judío. Específicamente estamos situándonos ahora específicamente en el siglo, en los 800 y tanto, mm, porque tenemos a David Mukammes que vivió entre los 1800, 845, creo que falleció en 932. Tenemos a Rabbi Saadia Gaón, que es finales de los 800 también, falleció en los 900 tanto. O sea, tenemos aquí siglo IX, siglo X. De hecho, se dice que Rabbi Saadia Gaón conoció a este David Mukammes y que de hecho aprendió muchas cosas de él. Entonces, de todo este periodo que estamos hablando, el más grande de todos es Rabbi Saadia Gaón, sin duda. Y en el siglo IX, siglo X. De toda la época medieval, el más grande de todos es Maimónides, el Rabbi Moshe ben Maimón. En la época medieval, no es que sea el filósofo judío más grande de todos los tiempos, no, la época medieval. Y dentro del mundo judío específicamente, no de la filosofía en general, porque la filosofía en general, los más grandes filósofos, puedo decir, eran los árabes, los musulmanes, específicamente los persas, son los que tuvieron los más grandes filósofos del momento. Entonces, en este contexto, vuelvo a decir, específicamente fue en Babilonia, en esa época, siglo IX, donde resurge esas fricciones que ya existían, vuelvo a decir que para mí son residuos de tipos de judaísmos anteriores de esos grupos que desaparecieron, pero que van a resurgir ahora con los caraítas y con otros grupos judíos, que es súper interesante quizás hablar sobre ellos, que surgieron otros grupos que no son muy conocidos, pero surgieron en esa época también de mucho debate, de mucho pensamiento, de mucha intelectualidad en Babilonia. Entonces, pues al final tenemos muy interesante, ¿no? De que en los debates entre los rabinos, eso resalta muchas cosas, ¿no? Porque hay veces que hay opiniones, un rabino tiene una opinión en el Talmud, otro tiene otra opinión, y a veces se sigue la opinión del consenso de los sabios. Hay ocasiones en que se sigue la opinión de una persona, aunque no es lo común, pero hay casos de un rabino que tiene una fuerza tal que es comparable a la mayoría, pero realmente sigue la opinión de la mayoría. Y tenemos casos en que hay rabinos que están cual debatiendo sus diferencias, no se ponen de acuerdo y dice el Talmud. Y la palabra de cada uno es palabra de Dios. Aunque sea diferente, pero la palabra de este y la palabra de este es palabra de Dios. Y de esto aquí yo tengo que traer un poco, ¿no? Aquí la opinión de uno de mis rabinos que admiro mucho, el rabino Meir Tribitz. De allá es un José, aquí en Jerusalén. ¿Qué nos explicaba? A ver, la Torá, el ejemplo que nos ponía, ¿no? Toda esta interpretación, es que la Torá es como un material en bruto, hay que darle forma, es como el trigo, que hay que molerlo, hay que amasarlo para que salga el pan. Entonces, la Torá es como el material en bruto que en cada generación hay que estar trabajando, hay que estar debatiendo, hay que estar analizando, sacando lo más relevante en el momento, o la verdad relevante del momento, pero que esa verdad es perfectible, pero siempre de una base que se ha fijado por la tradición rabínica que no puede ser movida, que es la Torah. Pero sin embargo, siempre se busca la manera, porque yo siempre digo, yo me río y a veces bromeo con mis amigos aquí en Jerusalén, de que nosotros los judíos somos perfectos en poner cercas y después buscamos la manera como saltarnos la cerca. Entonces, eso es fascinante el pensamiento judío, porque ponemos cercas a la Torah, pero sin embargo buscamos dónde está dónde podemos cruzar, ¿no? Aquí se puede, aquí tal. Entonces, eso para mí es fascinante, ¿no? Ponernos trabas para después saltárnoslas. Ahí está el crecimiento. Ahí está la,
el desarrollo intelectual, ahí está la innovación, porque si te quedas estancado siempre en un pensamiento no progresas, pero cuando te pones obstáculos, cuando te desafías, es cuando la mente se pone creativa, cuando la mente expande. Y yo creo que esa es una de las genialidades del pensamiento judío y del estudio talmúdico, que la gente dirá, "Ay, pero ¿por qué este debate, aquel rabino contra el otro? Y que esta opinión, pero sin embargo este sigue debatiendo y te pone, y luego posteriormente no es suficiente con estudiar Talmud para determinar halajá. Tienes a Maimónides, que es el que hace el gran comentario, que es el Mishneh Torah, la segunda Torah, el segundo comentario. Luego, o la segunda ley, segunda Torah. Y tienes luego Shulchan Aruch y todo el tiempo gente escribiendo libros de halajá. Porque otra vez ese modelo que tenemos, le decía, todo el tiempo estamos... Hay un principio en la tradición judía del Talmud que dice, dale vuelta y dale vuelta y dale vuelta, porque todo está ahí. O sea, el secreto está en la profundidad, no en abarcar mucho, en la profundidad. Decían los sabios judíos, no es la mucha palabrería, es condensado. Pero la Mishnah es condensado las cosas. Entonces, tenemos que la tradición que ha imperado en el judaísmo, tradición rabínica. Tenemos textos Torah principal, tenemos Mishnah, Gemara, conforme lo que llamamos Talmud. Sin embargo, curiosamente, el Talmud no se considera un comentario a la Torah. Nadie dice que, por ejemplo, como los comentarios Rashi, que es comentario a la Torah. Talmud no es comentario a la Torah, como decir Rashi o Ramban. No, es al mismo nivel, es la Torah. Solo que dice la tradición que es Torah que se puso por escrito. Claro, eso es lo que cuestionan los caraítas y lo que cuestionan otros investigadores es que cómo va a ser Torah y sin embargo todas esas diferencias, ¿no? No se ponen de acuerdo, gente debatiendo, pero lo que ellos no entienden de ese pensamiento es lo que yo explicaba ahorita, como han explicado muchos rabinos también, de que realmente es a nosotros los que nos corresponde hacer ese trabajo de sacar constantemente. Y cuando nosotros hacemos ese trabajo, es Dios el que lo está haciendo. Por eso es que te encuentras a veces muchos citas de los rabinos, donde la opinión de los rabinos es lo que se sostiene. Que como es que la palabra, como dice ahorita, opinión, palabra de Dios, esta palabra. Aunque están diferentes, están debatiendo, están diferentes, opinan diferente, pero se respetan las dos opiniones. Las dos también son palabra de Dios. Eso a una gente que no tiene una mente judía no puede entender eso. La gente, los no judíos que todo el tiempo creen que es una cosa fija y les ponen dogmas, no puede entender cómo los judíos, cómo tenemos en el judaísmo tantos grupos y tanta variedad de interpretaciones, unas diferentes, y grupos sefardí, ashkenazí, hasidim, este, el otro. Y dentro de la misma tradición, las que siguen Rabino Obadia, Rabino Obadia que habla un poco diferente al Ben Ish Hai, y tantos grupos que hay los Ashkenazíes con el Ramay. ¿Qué pasa acá? Que todavía sigue toda esa diferencia. Para nosotros no hay contradicción ninguna. Todo es el esfuerzo del hombre por elevarse al intelecto divino, a la mente de Dios. Por tanto, todas son válidas. Todas son válidas en el consenso de la tradición que tiene cada cual. Entonces se valora el consenso de los que son expertos. No es cualquiera que va a interpretar el texto. Es el que es experto en el texto. Tiene autoridad para interpretar. Aparte, bueno, hay otros factores de tradición de una cadena que se pasa. Bueno, eso es otro tema. Si se rompió esa cadena o no, etcétera. Pero el punto es que el entendimiento es que la Torah es como un material en bruto que tiene que todo el tiempo estar, es la tarea del hombre interpretar y aplicarlo, traer la forma práctica. Esa es la halajá, la aplicación práctica en cada generación, en cada época. Ese es el secreto del pilpul que tenemos en la tradición. Entonces, pero ojo, en la tradición rabínica no admite que cualquier persona venga a hacer eso. Tiene que ser alguien que conoce, que ha estudiado, que es experto en análisis talmúdico, es que el que puede interpretar. No admite interpretación libre, por ejemplo, como los caraítas. Porque aquí todavía en Israel hay caraítas. Aquí en Jerusalén, en diferentes partes. No son muchos, pero hay. Y ellos no, ellos interpretación libre. Esa es la opinión de ellos. Pero la tradición rabínica no. La tradición rabínica es más, hay cosas más complicadas acá. Los místicos, los cabalistas, ya eso es otra cosa. Porque aunque en la Kabbalah se sigue realmente alajá, aquí hay mucho más. No quiero entrar en ese campo. Porque esos son otros temas que no corresponden. Eso es misticismo. No voy a profundizar ahí, no es el aspecto. Punto, resumiendo todo nuevamente y volviendo al tema
diríamos que el pensamiento, la filosofía judía está basada en dos, o tiene la influencia de dos grandes grupos, que es el pensamiento helenístico de los griegos y en el mundo de los árabes, a través del cual reciben ese pensamiento, a través de la escuela de los Mu'tazila o Mutazila. No significa que no tenga influencia de muchas otras fuentes, sí tiene, pero los dos grandes grupos, la filosofía griega y la filosofía de los Mu'tazila que viene del mundo eh, árabe o el mundo islámico. Y luego de esto, bueno, la variedad ha aplicado todo eso, el pensamiento judío, etcétera. Hubo otro filósofo judío en esa época que se llamaba Isaac Israeli. Él se decantó más por lo que es el neoplatonismo. Quizás el judío más importante en neoplatonismo y en la opinión de algunos investigadores, entre ellos el profesor Moshe de la Universidad Hebrea de Jerusalén, opina que la obra Fons Vitae, escrita por Shlomo Ibn Gabirol en la época medieval en España, creo que es final del siglo XI, siglo XII, algo que vivió él, es la obra del neoplatonismo más importante de toda Europa. Ya esto no es de judío, musulmán, no, no, no. De toda Europa, la obra más importante probablemente es la obra de Ibn Gabirol, Fons Vitae. Entonces, y probablemente el filósofo judío, el neoplatonismo más importante sea Ibn Gabirol. Em, Les decía, tenemos en el siglo IX a esta persona que se llama Isaac Israeli. Él estudia las obras del padre de la filosofía árabe, que es Al-Kindi, y luego trae esto del mundo judío. Explica, ¿no? Cómo él está muy interesado en el proceso de la creación, cómo es posible, que de hecho es el problema de los neoplatónicos, o con Plotino específicamente, cómo es posible que una primera causa única dé origen a una multiplicidad. Esa es la cuestión que preocupaba al pensamiento de Plotino y el neoplatonismo. Este pensador judío, Isaac Israel, no resuelve el asunto, sino que él trae sus otras explicaciones un poco a ello. Habla de cómo entre Dios, lo que llamamos Dios, y el intelecto de la mente humana, hay un intermediario, hay un paso ahí, déjame, a ver, él habla de lo que se llama la primera materia y la primera forma, dice él, y dice que, a ver si hay una cita aquí que pueda traer sobre su pensamiento. Habla de cómo claro, esto también se explica en el Kuzari, de cómo está ese creador infinito que no se sabe nada, que es un misterio, es cómo surge como un primer principio o intelecto activo, y de ese primer principio o intelecto activo es cuando empiezan a surgir toda una serie de emanaciones. Esas emanaciones, bueno, ya son los planetas, universos, ángeles, las almas de los seres humanos, y así al infinito muchas formas de creación a partir de un primer elemento que se divide de ese primer principio, vamos a llamarlo, o primera causa, que es lo que llamaríamos, en la Kabbalah se llama Ein Sof, que es complicado llamarlo Dios, complicado, porque realmente es de esa primera causa sale ese primer principio o intelecto activo, y ese intelecto activo es el que crea todo, todo. Entonces, todo eso se explica en el Kuzari, los pueden buscar, están los comentarios que hagan los rabinos que ponen al respecto. Entonces, este filósofo judío, Isaac Israeli, él habla de que trae este principio donde dice, y voy a citar, ¿no? El pensamiento neoplatónico, donde dice que, o la cuestión era, ¿cómo es posible que muchas cosas salgan de un primer principio que es puramente único, uno? Y dice acá que para él, el pensamiento de este filósofo, se habla de que simplemente dice, él asume que Dios es seguido inmediatamente de dos principios, el llamado primera materia y primera forma. Pero también afirma, dice que al habla también de las sombras o oscuridades. Entre más se van creando emanaciones, más te vas alejando de Dios o de esa primera causa, y tienes muchos, 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 muchos intermediarios, quizás a un nivel infinito. Entonces él diría, esos son como sombras porque son como velos, 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 velos hasta llegar a esa primera causa de todo que es inconocible, que no hay nada que se pueda decir, no hay nada que se pueda saber, no hay nada que se pueda hablar. Ese es, digamos que el Dios, Dios. Pero es complicado decir Dios porque decir Dios ya es una definición. Entonces, él dice lo siguiente.
Dice, la oscuridad se incrementa, así como la actividad originaria de Dios sigue aumentando, interviniendo la influencia de la mente, del alma y de los cuerpos celestiales. Él describe este primer principio como un Dios creador que a diferencia de todas las otras causas puede producir cosas y traerlas de la nada. O sea, es creación ex nihilo, dice este pensador israelí. Ojo, esto nos recuerda a Maimónides, pero por supuesto Maimónides también lo está tomando de la filosofía árabe, que estaban también debatiendo los mismos temas. Entonces, es muy interesante su pensamiento. También los filósofos están debatiendo cuál es la razón de Dios crear las cosas. ¿Él crea las cosas por necesidad o es de su libre albedrío? Si él se crea las cosas por necesidad, es porque depende de alguna manera esa creación algo relacionado a la existencia de Dios o que él tiene un beneficio, o es que lo crea por libre albedrío. Si crea por libre albedrío, entonces nada lo está forzando a crear, sino de su propia voluntad. Hablar de voluntad a Dios ya es un problema, porque estamos ascribiéndole a Dios una serie de propiedades acá, voluntad, ¿no? Deseo, ¿qué son esas cosas? Y se forma todo un debate en la época medieval, que es el famoso debate de los atributos divinos. ¿Son los atributos divinos realmente parte de Dios o ellos intrínsecamente tienen como una existencia independiente? ¿Los atributos es Dios realmente o es una emanación separada de Dios? Son los famosos 10 sefirot que luego se van a codificar de alguna forma en la Kabbalah. Pero realmente esas 10 sefirot de la Kabbalah todo viene del pensamiento de la filosofía. Porque los cabalistas también estudiaban filosofía. Y todo ese pensamiento neoplatónico al final se cristalizó en lo que llamamos un modelo, que es el modelo de las sefirot de la Kabbalah. Pero todo eso, si estudiamos la filosofía griega, si estudiamos la filosofía árabe, si estudiamos el sufismo de el musulmán, están debatiendo las mismas cosas. Los atributos de Dios, como es el amor, la justicia, el rigor, la bondad, todas esas cosas que observamos. Entonces es un debate tremendo que se forma en esa época, pero aquí voy a, voy a ir cerrando, ¿no? Este tema que es súper amplio. Estoy solamente dando una introducción, una pincelada, pero aquí hay mucho que hablar. Y vamos a ir hablando quizás en otros vídeos. Pero para ir cerrando, voy a regresar nuevamente al debate original de esto, ¿no? Que surge en el mundo judío entre el pensamiento rabínico y los caraítas. ¿Qué es el debate que hay acá? Es lo siguiente. Tenemos una tendencia en el pensamiento rabínico racional, pero al mismo tiempo todo ese pensamiento racional del Talmud, leemos historias de rabinos que eran místicos, obradores de milagros. Talmud hay muchas historias de rabinos que hacían milagros, levantaban muertos, curaban personas, hacían llover, eso es increíble. Entonces, realmente no es de todo lo que podríamos definir racional, porque ¿cómo se explican estos fenómenos? Eso es otro tema de debates. Pero ¿qué sucede acá con los caraítas, específicamente en el siglo IX, siglo X? Los caraítas observan que el judaísmo tiene un poco de elemento de la escuela Mutazila, los famosos debates del Kalam, como decía en esa época. Y sucede que, y voy a citar literalmente del texto, dice así lo siguiente: el pensamiento islámico de las famosas escuelas del Kalam son una fuente rica de inspiración para los pensadores judíos en esas primeras etapas de la época que estamos analizando. Cuando surge lo que llamamos la filosofía judía, siglo IX, siglo X. Sabemos que había ese debate entre la escuela Mutazila y los Asharíes, la Asharí, que de hecho venían de los Mutazila. Ya lo expliqué al principio. Con la valorización del pensamiento racional que tiene la escuela Mutazila, o sea, la escuela Mutazila decía, no puedes interpretar el texto del Corán eh, por lo que está escrito, sino usa tu mente racional. Entonces, la otra escuela decía, sí, pero aquí también puedes hay aspectos literales, tienes también otra serie de formas de exégesis de interpretación. Los caraítas
lanzan una acusación contra los rabinos. La siguiente, cito. Dice, la Torá podía ser mejor interpretada a través del poder de la racionalidad. Entonces, fíjense qué curioso. Decíamos que había una influencia de los Mu'tazila sobre el pensamiento rabínico. Pero sin embargo, al mismo tiempo, ya desde ahorita, aunque hay ejemplos de racionalismo en el Talmud, también en otras historias de milagros, de curaciones, de rabinos así, de espíritus, de demonios, todas estas cosas. ¿Cómo entendemos estos principios? Y los a este momento, la escuela de los caraítas se sitúan más en la parte racional y dicen, solamente me quedo con el texto de la Torá, con la Torá literal, los primeros 5 libros de la Biblia. No me hace falta interpretación, no me hace falta la Mishnah, no me hace falta Gemara, no creo en eso son cosas de los hombres. Los rabinos debatiendo entre ellos y poniendo sus propias ideas y sus conclusiones. Entonces, dicen los caraítas, no necesito eso, eso no es palabra divina, porque palabra divina nada más son los primeros 5 libros. Lo demás es análisis de los rabinos. Entonces, muy bien, quédate con tu análisis, yo puedo hacer el mío, dicen los caraítas. Y ese es personal. Pero ellos toman literal el texto de la Torah. Siguen, tratan de seguir a rajatabla el texto de la Torah. Cuando se habla en la... No sé cómo... Yo no soy experto en la religión de los caraítas, tendría que leer más ahí, pero no sé cómo van a interpretar los versículos que dicen que si es robas hay que picarte y tienen que cortarte la mano. No sé si habría que un caraíta que le cortaría la mano al otro, porque la tradición rabínica dice, eso no es literal. Eso se puede interpretar y significa compensación monetaria. Entonces, por eso es que no se toma literalmente el texto de la Torah. Pero fíjense cómo se cambia todo aquí. Los caraítas toman una actitud racional y dicen, no, es el texto y solamente el texto. Los rabinos dicen, no, hay una interpretación oral que hay que escribirla y la hemos escrito, está aquí, Mishnah Gemara Talmud. Si el texto de la Torah dice literalmente de ese tipo de castigos o ciertas cosas por violar el Shabbat y ciertas cosas, no es literal. Son compensaciones monetarias, dice el Talmud. Tenemos una tradición que va hasta Moisés que dice que eso simplemente es una compensación monetaria, lo que hay que hacer. Tal vez si está escrito ahí más como una especie de advertencia para que nadie transgreda, pero si sucede, se puede llegar a un asunto donde se puede, el daño que te han hecho se puede restituir a la persona de ciertas maneras, una de ellas es compensación monetaria, etcétera. Entonces, los caraítas aquí están diciendo, están contra esto. ¿Por qué? ¿Qué más están atacando los caraítas aquí? Dicen los caraítas, cito, acerca de las otras cosas que los caraítas acusaron a los rabinos fue de presentar a Dios en una manera antropomórfica. Y estos son otros debates que ocurrieron en el tema del antropomorfismo de Dios. ¿Qué significa si la Torah dice que Dios se sentó? Y se sentó tenía un cuerpo. ¿Pero acaso Dios tiene cuerpo? Si la Torah dice que Dios vio, ¿tiene ojos? Que Dios escucha. ¿Cómo Dios escucha? ¿Tiene oídos, orejas? ¿Tiene la mano de Dios? ¿Tiene Dios una mano? Pero entonces Dios es un ser humano. ¿Tiene, qué es esto? ¿Tiene Dios forma o no tiene forma? ¿Qué estamos hablando acá? Que luego esto será explicado por Maimónides en Moreh Nebuchim, el guía de los perplejos. Y no solamente de memorias, también los va a explicar Rabbi Saadia Gaón, les decía que de él hablaremos quizá en otro vídeo, que es el que agarra este debate y dice, voy a poner orden aquí con los caraítas y voy a explicar todo esto, no solamente desde el punto y la tradición rabínica, voy a usar en la forma de razonamiento filosófica de los filósofos para explicar el pensamiento judío de manera también racional. Y es cuando Rabbi Saadia Gaón, que es el líder, el gran pensador, el líder de toda la comunidad judía en ese momento. Era de Egipto, pero realmente luego se asentó en Babilonia, y el líder de toda la comunidad judía en el mundo, que era filósofo también, escribe la famosa obra Principios del judaísmo, de las creencias judías. Es un texto donde se exponen las enseñanzas de la Torá, pero también se explican de manera racional, utilizando el pensamiento de la filosofía, lo cual era común en su época. Pero también lo hace para demostrarle a los caraítas de que se puede explicar la Torá
de manera racional, pero también otros sistemas de exégesis, de interpretación y de creencias, como decía, que es más fluido. Los caraítas son en este sentido un poco más, como más fijo a lo que dice la letra del texto. Si dice que no se puede violar Shabbat, que no se puede poner luces, ellos están oscuras en Shabbat. Porque no se puede prender luz, no hay fuego. Entonces los caraítas, que todavía existen, como decía, aquí en Israel, en Estados Unidos, en otros lugares, ellos están oscuras. La tradición rabínica dice no. Entonces, estos son una serie de debates que Rabbi Saadia Gaón es el que dice, se, voy a explicar todo esto, y es cuando compone un texto, les decía, muy importante de la filosofía, que agrupa las creencias judías a la luz del racionalismo, pero también desde la perspectiva judía. Y yo creo que aquí está la originalidad de los sabios judíos. Saber cómo aprender de la filosofía, del pensamiento, de las ciencias del mundo no judío, pero siempre mantengo mi identidad, siempre mantengo mi pensamiento y soy consciente o consistente con mi tradición de sabios, de maestros. Entonces puedo mantener esa unidad, aprender del pensamiento de los no judíos, vamos a decirlo de alguna manera, pero yo no me muevo de mi principio, porque lo considero emet, ¿verdad? La Torá, revelación divina. Contra esto no me puedo, no hay movimiento, pero sí puedo ir enriqueciéndome de los conocimientos de otros pueblos. Claro, aquí habría que entrar en otro debate o en un análisis si este pensamiento que se sostiene hoy, pero si realmente hoy diríamos que hay un beneficio del pensamiento o de estudiar las obras de otros pensadores o no, como era en la época, como se hacía en esta época. Aquí había otra cosa que hablar, qué pasa con los rabinos del presente, que quizás no están muy interesados, no les interesa mucho que escribió ningún pensador, ni escribió nadie, que no sé lo que está aquí ya. Entonces, pero bueno, eso es otro tema. En términos generales, esto es un poquito de introducción, les decía, aquí hay mucho más que se me ha quedado, por supuesto, no puedo abarcarlo todo en un vídeo, imposible. Entonces, vamos a ir desentrañando quizás en una serie de vídeos, una serie de vídeos presentando diferentes biografías de diferentes rabinos, diferentes filósofos judíos, para mostrar cómo los sabios de la antigüedad, los rabinos de la antigüedad, no era solamente gente que estudiaba cosas de religión y solamente del mundo judío, no, los rabinos eran matemáticos, eran médicos, eran científicos, eran astrónomos, estudiaban todas esas ciencias. No es como hoy que solamente se estudia Talmud, Alajá y más nada. Entonces, sí, puede haber algunas que estudian algunas otras ciencias, sí, pero realmente estaban a la par del conocimiento científico, de las matemáticas, de la geografía, de la historia. Eran hombres con, no solamente ellos, eso era lo que era normal en esa época, igual los musulmanes, igual cada cual con su pueblo. Era lo que era normal. Un hombre sabio era alguien que aprendía de todo. No como hoy, como digo, que ya hoy la gente, bueno, los rabinos de hoy es diferente, hoy es más enfocado a los aspectos religiosos, pero no hay más desarrollo de traer. Vuelvo a decir, hay algunos que sí están trayendo cosas y que hay como pero no es el consenso. De hecho, hay una serie de rechazo a lo que es conocimiento seglar, una especie de rechazo a lo que viene del mundo no judío. Pero hay factores históricos para entender todo eso. Vuelvo a decir, hay algunos rabinos que sí traen cosas científicas, pero el consenso general es que lo que es seglar, para afuera. Aquí la tradición es y no más nada. Esa no era la actitud de los sabios judíos medievales, ni más antiguos, les decía, porque ni siquiera en la época del Talmud se puede decir eso, que los maestros del Talmud eran expertos en filosofía. Te encuentras en el Talmud análisis de astronomía para determinar el movimiento de los astros, para el calendario judío, la luna nueva. No es que los rabinos inventaban esas cosas. Eso era mucha de la ciencia que ya existía que aprendían de todos los pueblos, de Mesopotamia, de Egipto, de los griegos, de todo el mundo, y también sus análisis e investigaciones y sus propios análisis científicos que traían esos conocimientos, que funcionaron en su momento y que hoy día también se sostienen, muchos en el tiempo, aunque realmente nadie estudia Talmud para decir para probar ni medicina ni ciencias puras 100%. No, hay que entenderlo en el contexto de la época, era la ciencia del momento.
Que muchas se mantienen hasta hoy, sí, pero realmente nadie va al Talmud a estudiar medicina. No, ni estudiar tampoco astronomía ni matemática. Muchas cosas se mantienen, sí, son principios, pero son principios universales. Como la ciencia, como todo. Nadie tampoco. La ciencia de hoy no es la misma ciencia de hace 100, 200. Y con el avance que va hoy en las investigaciones, en todo, todo el tiempo hay investigaciones nuevas. O sea que constantemente estamos descubriendo cosas nuevas, reinventando el pensamiento. Lo que ha quedado por factores históricos como una petrificación del pensamiento judío en el mundo rabínico ortodoxo de una manera que hay muchos que sí lo han continuado expandiendo y el mundo judío seglar ha ido por otro. Entonces hay como una división aquí entre el mundo religioso y el mundo seglar. Pero ya eso es otro aspecto que no corresponde a mí explicarlo aquí ahora, tampoco es el punto, y eso es mucho más amplio. Entonces, no creo tampoco que sea el momento para explicar ese aspecto. Hasta aquí yo creo que con esta reflexión, más que nada, mi intención es dialogar un poco sobre los orígenes, lo que podríamos llamar filosofía judía, y lo que llamamos filosofía como tal, que es otra vez parte de la base del pensamiento de los griegos. Esa es la raíz y que luego se va a llegar a nosotros a través del mundo árabe. De ahí vamos a estudiar los judíos, los cristianos van a estudiar a través de las obras que se traducen del árabe y luego también del árabe al hebreo y del hebreo al latín y del latín, bueno, al español, al inglés y a todas las otras lenguas romances posteriormente. Hasta aquí con el video de hoy. Besrat Hashem, que pueda quizás en otros vídeos traer muchos otros análisis y hablar de las biografías de estos grandes filósofos, que eran rabinos, también les decía, médicos, científicos, y traer un poco, ¿no?, de toda esa variedad del pensamiento que había, tan variado, tan plural, que hoy podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo de muchas de las cosas que dijeron, pero aún así hay que hablar de ellos, porque son los gigantes del pensamiento, en este caso de la filosofía y del pensamiento judío. Gracias a todos, muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Bendiciones a todos.